Bueno, entonces nuestra segunda participante es la doctora Rosa María Varela Garay. El tema de su presentación es la intervención sistémica con adolescentes en la violencia escolar. La doctora Rosa María Varela Garay es socióloga, doctora en trabajo social, profesora universitaria y socia titular de la Asociación Española Bergelinger de España. Gracias. Buenos días. Bueno, voy a pasar a comentar un poquito en qué consiste esta investigación. Hace 2 años y medio, por motivos laborales, me tuve que ir a México a una universidad y ahí cuando llegamos los investigadores tenemos que proponer un proyecto, porque con este proyecto nos dotan pues, de materiales y compromisos para las publicaciones posteriores y toda esta historia, ¿no? Como yo venía de mi tesis de un estudio de violencia escolar, digo, bueno, pues vamos a seguir a ver qué pasa, yo lo hice en Andalucía, a ver qué pasa en México, si está la cosa igual. Como la dotación económica en México es muy generosa, pues me hice con un grupo de colaboradoras que todas han hecho ya tesis, bueno, hay 2 todavía que están terminando, y de esta investigación pues salieron todas esas tesis, ¿no? Entonces este grupo, bien entrenado, bien con mucha conciencia, nos tiramos al terreno. Y a la hora de decir, bueno, vamos a ver, ¿qué muestra tenemos para conseguir nuestro objetivo y además que sea viable para todas las tesis que queremos hacer? Bueno, para que fuera de calidad con 500 sujetos teníamos bastante, pero en la medida que empezamos a movernos y tocar las puertas de los institutos, allí se llaman preparatorias porque allí está primaria, secundaria y preparatoria. Preparatoria sería lo que aquí en España es cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller. Edades desde los 15 hasta los 19 años, más o menos, nos encontramos. ¿Por qué elegimos este grupo? Pues porque es el que menos investigación tenía. Hay mucho de primaria, hay mucho de secundaria, pero en este nivel de bachiller que sería para nosotros, o los primeros cursos de universidad, hay bien poco. Entonces, como nos exigen impactar a nivel científico, decidimos pues elegir a este grupo. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene asociado lo que son también preparatorias, que es lo previo a la universidad. Entonces dijimos, bueno, ¿para qué nos vamos a ir a otros institutos teniendo en la casa 8 preparatorias? Entonces, la final del proyecto al principio era estudiar pues, el bullying y el ciberbullying. Pero, ¿qué pasó? Pues que mis alumnas empezaron a pedirme que las constelara. Los seminarios se iban enfocando en las constelaciones. Los institutos, los orientadores, que son los que colaboraron con nosotros, supieron que yo hacía esta técnica. Entonces dijeron, ¿para qué tanta investigación científica si luego no hay intervención? ¿Para qué queréis más? Aquí llegan los investigadores, pasan sus cuestionarios, se van, y yo desde mi corazoncito dije, va. No hay recursos, porque los recursos económicos llegaban hasta la primera fase, pero vamos a llegar hasta el final. Entonces me comprometí que los casos que se detectaran de violencia y quisieran trabajar, ahí íbamos a estar el equipo. Y así lo hicimos. Entonces se realizó en 2 fases. La parte más científica, la más exigente, fue cuantitativa, asumiendo como orientación teórica un modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfemer, que estudiamos a nivel individual, familiar, escuela y comunidad. Yo pertenezco a un grupo de investigación que es del ISIS, que hace más de 30 años que está trabajando sobre esta temática, y hay muchos instrumentos que están tipificados ya a nivel internacional. Entonces, seleccionamos para poder estudiar desde el modelo ecológico
Luego lo veremos, voy a ir más rápida en la fase cuantitativa, que interesa aquí menos, pero seleccionamos los cuestionarios que nos dieran datos en las 4 áreas y además en 60 minutos, porque bueno, pues está todo medido, ¿no? Ya se sabe qué tiempo vamos a pasar, cuánto se tarda y tal, y lo hicimos en 1 hora para no agobiar y cansar a los chicos y chicas. Y luego la segunda fase de intervención, aquí he traído solamente un caso, evidentemente, que está basado en el modelo de intervención sistémico-fenomenológico. Pues la violencia escolar es un problema, como bien sabemos todos, que lleva ya pues, más de 30 años siendo, que requiere mucha más profundidad, ¿no? En esta última década han sido muchos los esfuerzos e iniciativas nacionales e internacionales que se han llevado a cabo para reducir y prevenir los problemas de bullying y ciberbullying, para fomentar la convivencia y la integración social de los alumnos en el aula. La importancia de estas iniciativas se derivan de las graves consecuencias que traen en los adolescentes, que tienen para su desarrollo y ajuste psicosocial, tanto de las víctimas como de los agresores. Tanto la victimización por los iguales como el rechazo y el aislamiento social sufridos de forma reiterada inciden negativamente en el bienestar psicosocial de niños y adolescentes. El modelo en que la interacción con otras variables familiares, escolares y comunitarias, tales como la calidad de la comunicación de padres a hijos, la relación con el profesorado y la participación en la comunidad, pueden reducir o aumentar los riesgos de protección o de riesgo o protección para los menores. Por eso es importante, siempre que queramos saber qué está pasando, que miremos desde toda la perspectiva sistémica ecológica. Se recomienda, por tanto, adoptar una visión holística y ecológica del problema de la violencia escolar y de la victimización. El bullying, entendido como una conducta violenta entre compañeros, caracterizada por su intencionalidad, persistencia y desequilibrio de poder, está siendo considerado cada vez más como un problema grupal en el que tanto la reputación del agresor y de la víctima como su pertenencia o no a determinadas categorías o grupos sociales adquieren un especial significado. Recientes estudios coinciden en señalar el estrecho vínculo existente entre el comportamiento violento de la adolescencia y la necesidad que sienten algunos jóvenes de lograr reconocimiento social en el grupo de iguales. La hipótesis de partida que hicimos fue: la violencia escolar se relaciona con dimensiones individuales, estas fueron las que nosotros estudiamos: autoestima, satisfacción con la vida, depresión, ideación suicida, familiares, solamente cogimos la de comunicación familiar, escolar, solamente hicimos el instrumento de la interacción de profesor-alumnos, y comunitarios, recursos comunitarios. Estas variables pueden actuar como factores de riesgo y o de protección, los cuales se deben tener en cuenta en los programas de intervención. El objetivo general básicamente es lo mismo que la hipótesis, solamente que aquí, ya desde la demanda que me hicieron los orientadores, ya metimos que asumiendo un enfoque ecológico para su posterior intervención desde el modelo de la pedagogía sistémica. Los objetivos específicos pues, fueron primero analizar las variables individuales que antes cité, la comunicación familiar, la interacción entre profesor y alumno, detectar los activos del barrio, que en México es muy curioso por la gran inseguridad que hay, evidentemente, y el último objetivo es la intervención desde la pedagogía sistémica. El método, la primera fase, que fue la fase cuantitativa, pues al principio fuimos a lo que aquí sería la Consejería de Educación para pedir los permisos. Después, cuando ya decidimos que íbamos a hacer las 8 preparatorias de la UAM, fuimos al director general de todas las preparatorias,
Luego fuimos a una reunión con todos los directores, después con todos los orientadores y después hicimos como un seminario para exponer en qué iba a consistir este trabajo y en qué iba a consistir un poco luego la intervención a demanda de ellos. Se seleccionaron los centros, los orientadores decidieron qué grupos, evidentemente decidieron los más conflictivos para que nos dieran datos y para que luego pudiéramos trabajar. Después el consentimiento de padres y madres y el profesorado que quiso participar y luego la aplicación de los instrumentos que fue en la clase y durante 60 minutos. Esto es un aula de una de las preparatorias, no de las más deterioradas, porque las había mucho más deterioradas. La muestra fue de 1.110 adolescentes de ambos sexos, 47% fueron varones, 53% mujeres, entre los 15 y 19 años, de las 8 preparatorias del estado de Morelos, en entornos rurales y urbanos. Este es un poco el mapita del estado de Morelos. El estado de Morelos colinda con Distrito Federal y esos fueron todos los municipios por los que estuvimos haciendo la investigación. Los instrumentos, bueno, la ficha de identificación que preguntábamos era edad, género, lugar donde vivían, composición familiar, nivel de estudio de los padres y si hablaban lengua indígena. No hubo ninguno que respondiera que había habla indígena en su familia, a pesar de que había poblaciones muy alejadas del centro de la ciudad, pero pues no se dio el caso. Y las escalas que utilizamos fue la escala de conducta violenta en la escuela, la de victimización, satisfacción con la vida, comunicación familiar. Hicimos también una escala de violencia para ver si había de género entre los niños y niñas. Aquí, en diferencia con las investigaciones que yo había hecho en España, nos dimos cuenta que, pues, a pesar de los 15 a los 19 años, la mayoría respondían que no tenían pareja. Entonces nos dejaban esa parte del cuestionario vacía. Profundizamos un poquito más y, bueno, no es pareja, amigo o amiga con derecho a roce, tampoco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que aquí la gente a esta edad no tiene su noviete, novieta, y nos dimos cuenta que por la gran inseguridad los chicos y chicas no salen. Entonces, puntualmente van a las fiestas en las casas, puntualmente se emborrachan, puntualmente fuman, puntualmente, pero no luego hay mucho control de los padres, de las madres, tienen que llevarlos y traerlos en los coches, con lo cual no tienen como disponibilidad para hacer pareja a esta edad todavía. Y esa fue una de las explicaciones que le dimos cuando este cuestionario nos daba los datos que buscábamos. El cuestionario de evaluación de sintomatología depresiva, escala de ideación suicida. Esta escala fue muy impactante. Una de las tesis que hicimos se concentró en estos datos y realmente hay muchos chicos en esta edad escolar y sobre todo relacionado con el bullying, que fue lo que nosotros estudiamos, que bueno, pues que están, ¿no?, ahí al pie, incluso en estudios de México en general y más en la parte de Cancún, ese lugar al que algunos habrán ido alguna vez en su vida. Ahí el alto índice de ideación suicida en jóvenes es altísimo. Ciberbullying de agresores, ciberbullying victimización, escala de evaluación de los activos del barrio. Aquí, evidentemente, en esta escala salió la gran inseguridad que hay, el poco apoyo que hay por parte del barrio y la poca identificación que tienen con sus barrios. Y la escala de percepción del alumno, del profesor. En esta escala, el profesor orientador que colaboró en la investigación se comprometió a hacer una ficha por cada alumno que participó en esta investigación. Todas las variables de estos cuestionarios la pueden encontrar en la web LISIS, donde están colgados todos los instrumentos, todos los artículos y, bueno, todo lo novedoso.
El análisis de datos fue, bueno, hicimos análisis factoriales, exploratorio, confirmatorio, correlacionales, discriminatorio, ecuaciones estructurales, un montón de cosas para esas tesis científicas que se nos exigen, ¿no? Para garantizar la calidad de los datos, pues siempre íbamos informando de cada paso con los permisos oportunos. La aplicación de los instrumentos fue de las alumnas de las tesis, completamente adiestradas, entrenadas, y además organizábamos seminarios con el profesorado y con los alumnos que querían conocer las dinámicas de las constelaciones. Ya, la segunda fase, el estudio de caso, que es un poco para lo que habéis venido aquí. Bueno, pues el método está basado en el modelo de intervención sistémico-fenomenológico. El procedimiento del estudio de caso se realizó explicando la dinámica a realizar. Las sesiones fueron grabadas con el permiso expreso, además de volver a constatar los cambios producidos pasados 3 meses desde la primera sesión. La metodología de trabajo en constelaciones sistémicas se llevó a cabo mediante la observación participante y una recogida de datos con un cuaderno de campo y grabadora de audio y vídeo. Posteriormente se llevó a cabo una sistematización y representación organizada de todos los datos, así como un análisis de los mismos que pone de manifiesto la adecuación de la herramienta de las constelaciones sistémicas en áreas profesionales para la intervención y prevención en la violencia escolar. El estudio pues, fue de una chica de 16 años en una de las preparatorias que cursaba segundo. En el ámbito personal presentaba síntomas de depresión, haciendo referencia a su falta de concentración, muestra sentimientos de soledad, apatía, expresa muchas veces que se siente deprimida e inútil, consume tabaco desde los 12 años y alcohol desde los 15, reconoce que se emborrachaba casi la mayoría de los fines de semana, expresa que pocas veces disfruta de la vida, es incapaz de controlar su vida y que nunca ha tenido la capacidad para resolver problemas personales. En el ámbito académico y apoyo escolar, no tiene, como se puede prever, buenos resultados en las evaluaciones académicas. En cuanto a los sentimientos de pertenencia a su grupo o clase, expresa que se siente separada del grupo y muy poco identificada. Tiene relaciones con un grupo de chicos y chicas mayores que ella en su colonia, en su barrio, manifestando que se siente apresada y avergonzada del grupo. Trata de ocultarlo totalmente. Finalmente expone que es acosada por el móvil e internet por los compañeros de la preparatoria. Y en el ámbito familiar manifiesta que su familia está desunida. En las preguntas referidas a las reacciones materna y paterna dice que su madre se muestra cariñosa y atenta con ella, y con respecto a su padre manifiesta que nunca le muestra cariño y que la mayoría de las veces le está pegando y regañando. En general, siente que no tiene apoyo familiar. Tiene 2 hermanos mayores que ya viven fuera del hogar desde hace 2 años. El planteamiento de la intervención sistémica, tras detectar el caso, pues fue entrevista para conocer los hechos e identificar a los acosadores, proporcionar una alumna, compañera y un profesor de confianza como mentores para evitar la incomunicación y darle pautas para afrontar el acoso. Proporcionarle información de los hechos y de los aspectos legales y escolares a los que puede acogerse, información de las ayudas que pueden recibir del DIF, allí en México es Desarrollo Integral de la Familia, según la problemática que describía la menor, y talleres de habilidades sociales y gestión emocional, escuela de padres, etc. Información de los hechos al equipo educativo de la alumna, medidas a estudiar, cambio de grupo, actividades específicas. Primero hay que ver qué hacen los centros cuando detectan y una vez que sabemos lo que hacen, pues no cometer los mismos errores, porque lo que suelen hacer es expulsan a los acosadores, pero luego vuelven a las semanas, con lo cual no se trabaja en el tema. Intervención en la dinámica tutorial. La dinámica tutorial era un proyecto que estaba integrándose en estos momentos en las preparatorias, porque allí hay varios, por cada centro puede haber entre 2 y 8, según el número de alumnos en las preparatorias, de orientadores. Pero la figura de tutor no la tenían, entonces la estaban implantando y además había una lucha de poder
si el tutor va a hacer nuestras actividades, nosotros qué vamos a hacer, ¿no? Y ahí también me tocó mediar entre ellos y explicarle un poco de dónde, qué se hace en España, ¿no? Que está el tutor y el orientador y que las funciones están bien definidas. Revisión del currículo escolar en las relaciones, en las conductas de acoso y actividades conjuntas de acosadores y acosadas. La información a la familia de los acosadores, de los sucesos ocurridos y de los protocolos de actuación, solicitud de permisos para intervenir con sus hijos, hijas, negociación de las consecuencias de sus actos, programas de habilidades y formas de reparación. Resultados de esta intervención. Como resultado de las intervenciones y como consecuencia de la alteración de un elemento del sistema tanto escolar, familiar y del barrio, se produjo un cambio en todo el sistema y sus sistemas relacionados con la menor, personales, relacionales, familiares, curriculares e institucionales. El efecto positivo del equilibrio que se estaba restableciendo en la menor, al sentirse apoyada por el centro, tanto por el profesorado como por los compañeros, y lo más importante, el apoyo de la familia y la confianza que esta intervención generó en ambos sentidos fue muy notable. El centro tuvo presente a la familia sin enjuiciar las tramas relacionales que presentaba este sistema y la familia pudo confiar en la ayuda que se le brindaba a la hija para cambiar la situación por la que sufría muchos trastornos y en la que todos estaban involucrados. En síntesis, se puede constatar el restablecimiento de los 3 órdenes de la pedagogía sistémica: pertenencia, la alumna pudo sentirse más acogida en su grupo clase y mejoró su vínculo familiar, especialmente con su padre. Orden jerárquico, al recuperar la menor su autoestima, se restableció subjetivamente su igualdad con los acosadores y el equilibrio entre el dar y el recibir. Se restableció parcialmente el flujo afectivo entre los padres y la hija, así como la compensación obtenida de los agresores, reparando el daño ocasionado. Conclusiones generales. La conflictividad general escolar es una realidad social que comprende diferentes definiciones, causas variadas y distintos agentes implicados. Es necesario no centrarse exclusivamente en el alumno problemático y tener en cuenta otros factores contextuales de suma relevancia en la explicación y mantenimiento de los problemas de conducta. El objetivo principal de las intervenciones profesionales deben ir encaminados a modificar el ambiente escolar, mejorando las relaciones entre iguales y promoviendo comportamientos prosociales, es decir, potenciando todos los recursos presentes en todos los escenarios en los que se educan nuestros hijos y todos los menores. Estas intervenciones parten de la concepción de una escuela como un sistema general de convivencia que es necesario dinamizar para facilitar las relaciones positivas e inhibir las negativas, implicando en este proceso a todos los miembros de la escuela, familia y comunidad. Está demostrado que cuando la familia y la comunidad se implican en la escuela, obtenemos mejores resultados. Obviamente, en toda la intervención que vaya encaminada tanto a prevenir las conductas violentas en los centros de enseñanza como a facilitar la convivencia y bienestar psicosocial del alumnado, debe considerar como elementos clave la tolerancia cero respecto al bullying y al ciberbullying entre estudiantes y la necesidad de integrar socialmente a todos los alumnos en el aula. En este sentido, para prevenir y minimizar las conductas violentas, será preciso, en general, adoptar un estilo no violento para expresar las tensiones y resolver los conflictos escolares, desarrollar una cultura de la no violencia a través del rechazo explícito de cualquier comportamiento que provoque victimización y romper la conspiración del silencio. La conspiración del silencio es bastante evidente en todos los centros escolares. Los profesores están viendo el acoso y miran hacia atrás. Los compañeros lo saben y nadie lo denuncia. Es decir, es que hay que empezar por visibilizar y comunicar. Los resultados obtenidos en esta investigación e intervención presentan los cambios de creencias, convicciones y grados de satisfacción de los participantes en las dinámicas grupales efectuadas. Se exponen los cambios de representaciones sociales de los individuos investigados que tenían sobre sus relaciones familia, escuela y alumno. En este sentido, la metodología de la pedagogía sistémica es muy acertada para promover buenas prácticas educativas en los centros escolares con la colaboración de las familias.
aquí ya les expongo bibliografía que pudimos consultar. Y bueno, algunas aulas y bueno, ahí estaba demostrando, porque ahí estaba exponiendo el informe general final de todos los resultados cuantitativos y ya pues, ¿y ahora qué hago con mi caso? Y ahora yo no sé cuánto. Bien, entonces les pedí que subieran aquí a la tarima y hicimos una constelación de un caso que un profesor traía en ese momento. Entonces los datos se quedaron ahí y la parte sistémica fue la que, bueno, pues la que siempre se lleva la palma, ¿no? En mis clases y en todo lo que hago siempre igual, ¿no? La valoración de buena profesora me viene por las constelaciones, hay que admitirlo. Y bueno, pues muchísimas gracias. ¿Llegaste en algún momento a constelar con los propios adolescentes? Sí, claro. Muchas. Y se disponen a participar. Se me ha olvidado. Sí, ellos fueron los primeros que empezamos a constelar y de hecho cuando empecé con ellos se me olvidó un poco hablar de la parte ética de lo que aquí pasa en el grupo de Aquí no sale y estaban tan animados que ya íbamos terminando y uno de los niños dijo: yo quiero decir algo, que lo que aquí hemos hecho, que la gente no se entere. Me quedé impresionada porque dije, bueno, sí, la técnica impacta en los adolescentes, se disponen, luego cambian muy rápidamente, es fabulosa. Explicaste que en el estudio habíais tenido en cuenta especialmente a los cursos donde había situaciones problemáticas. ¿En qué medida eso podía condicionar el estudio? ¿Solamente existe bullying en grupos problemáticos? No. ¿O en los otros no? ¿Por qué se tuvo en cuenta ese criterio y no se estableció algún criterio mixto para cotejar lo que ocurría en un grupo sí o en otro no? A ver, surgió porque como quisimos estudiar todas las preparatorias de la UAE, bueno, pues eran más de 10.000 alumnos, entonces teníamos que hacer una muestra. La muestra significativa llegaba a 1.000, llegamos a 1.110 y el por qué, pues porque los profesores que se implicaron voluntariamente para participar con sus alumnos dijeron estos grupos, ¿no? Y además porque quiero ver qué está ocurriendo en este grupo. De todas maneras, había grupos, por ejemplo, preparatorias que estaban mejor cuidadas, eran más pequeñas, había mucha más convivencia, el equipo estaba más integrado, los profesores estaban más involucrados con los alumnos y ahí no salieron, a pesar de que eran los peores de la preparatoria, no salieron datos significativos. Entonces, también dependía del número de alumnos y la zona donde estaba la preparatoria. O sea, que más que clase es donde estaba ubicado. Y sí, bueno, es que hay estudios, si te metes en LISIS, tenemos ya estudiado por todos los colores, ¿no? Y en este caso tuvimos que decidir. Y como la intención era intervenir, pues vamos un poco a la diana.